Vale, para analizar la política fiscal en Colombia lo haremos en este momento de manera cronológica, observando entonces cada administración cómo manejaba, digamos entonces estas medidas y bajo qué circunstancias se encontraban. Vale, entonces empezamos con la administración Turbay, donde la política económica de 1978 a 1980 se basaba en una intención del gobierno de presentar un proyecto tributario dirigido a aliviar las cargas sobre los ingresos del trabajo y estimular la inversión, pero taponando la evasión tributaria. Entonces, para este fin se creó un plan, se llamaba Plan de Integración Nacional, que tenía cuatro pilares fundamentales: la descentralización económica y la autonomía regional, el desarrollo de una nueva estrategia social, el desarrollo del transporte y de los medios de comunicación y el desarrollo energético y minero. Vale, entonces la política y los resultados fiscales se basaban en la propuesta central de una reforma fiscal que estuvo dirigida a reformar el régimen de transferencias y las finanzas intergubernamentales. Las medidas entonces para mejorar el control del gasto, para mejorar la administración tributaria y reducir la evasión y fortalecer los mecanismos de cobro se unían entonces en esta política. Así concluye entonces básicamente la parte de Turbay, y el panorama entonces con la administración Betancourt se encuentra como en un panorama más adverso, un entorno internacional con recesión mundial y con tasas de interés internacionales muy elevadas. Además, la brecha fiscal entonces había sido cubierta con endeudamiento externo. Entonces, el endeudamiento se había cubierto con más endeudamiento, lo que hacía que esto fuera totalmente insostenible. De esta manera, entonces, en la administración Betancourt se establece una figura tributaria nueva en Colombia, que es el impuesto de valor agregado, que hoy conocemos como IVA, en sustitución del antiguo tributo a las ventas. Para la administración Barco, el plan, digamos, de acción, el plan de desarrollo se fundamentaba en la economía, se llamaba Plan de Economía Social, donde el crecimiento debía tener una función social y el desarrollo social debía ser el factor esencial del desarrollo. Entonces, se planeaba una modernización del estatuto presupuestal y las implicaciones de la aplicación de la Ley 12 de 1986, donde se seguía trabajando para una descentralización política y administrativa en todas estas materias. Una ley que se debería rescatar para este periodo es la Ley 75 de 1986, donde se rescatan efectos positivos en materia de recaudo, en la ampliación de la base gravable, en el impuesto de renta, de reducción de tarifas, de corrección de distribuciones de equidad y de simplificación del proceso tributario. Bueno, para el periodo Gaviria nos encontramos ya entonces 1990-1992. Vamos a partir del 90 al 92 y del 92 al 94, porque son elementos diferentes los que nos competen. Entonces, en el primer año de Gaviria se adoptaron reformas estructurales. Se adopta una reforma financiera con la Ley 45 de 1990. Se adopta una reforma tributaria con la Ley 49 de 1990. Una reforma del endeudamiento con la Ley 51 de 1990 y una reforma cambiaria con la Ley 9 de 1991. Ya la figura del IVA que había adoptado el Estado con la administración Betancourt, pues venía dando unos buenos resultados y se eleva entonces esta tasa del 12 al 14%. Entonces, la reforma tributaria se formalizó mediante la Ley 6 de 1992. Se disminuyó también entonces con la reforma tributaria antes referenciada, la Ley 49 de 1990, presupuesto sobre los impuestos al comercio exterior. Se elevó el IVA a 2 puntos y se eliminaron exenciones para ampliar también la base gravable. Ya entonces pasamos a otra partecita de la administración Gaviria, donde se crea el Banco de la República como un ente independiente ya, ¿cierto? La independencia del Banco de la República, cuyo objeto venía siendo también controlar la inflación, pues entre sus capacidades y tareas, por decirlo así. Mediante la ley de 1991, la ley 31 de 1991, se restringe entonces para este banco la capacidad de financiar al gobierno, con la Junta Directiva del Banco de la República, que en ese entonces la única representación del gobierno sería por el ministro de Hacienda. Y para financiar al gobierno, pues me imagino que habría ya entonces que pasar por unas instancias administrativas. ¿Vale?
La Ley 60 de 1993 hace referencia a las transferencias para la salud y la educación, y la Ley 100 de 1993 con el régimen de pensiones. Se le da al trabajador la opción de seguir en un seguro social manejado por el Estado o de seguir en un fondo privado mediante la capitalización. Para este periodo entonces se obtiene un crecimiento del 6% anual y es como recibe Samper el país. Entonces, para Samper, el plan de desarrollo entonces va encaminado por unas directrices enmarcadas en un asunto que se llama el salto social. ¿Cierto? El plan de desarrollo de Samper se llama el salto social y ahí está encaminada también toda su política económica y fiscal. Entonces, se dice que el rol del gasto público debía ser el de contribuir a la equidad mediante la prestación de bienes meritorios como la educación básica. Entonces se obtiene la Ley de Racionalización Tributaria, Ley 223 de 1995, la cual estabilizó la tasa de renta de las sociedades en un 30%, en un 35%, perdón. Exoneró del IVA algunos elementos para la construcción de vivienda y se obtiene también una reforma tributaria a mediados de 1997, donde se aumenta el impuesto al timbre. Entonces, los aumentos en los ingresos provinieron de amnistías y de mayor control a la evasión. Para el periodo de Pastrana, entonces, tenemos tres grandes elementos. Se aprueba la Ley del Ajuste Fiscal Territorial, la Ley 617 del 2000, donde se procuraba el saneamiento de las finanzas de los gobiernos territoriales, mediante restricciones al crecimiento de los gastos de los entes territoriales y una mayor disciplina en el crecimiento del gasto del gobierno central. El segundo elemento tenemos entonces la reforma tributaria mediante la Ley 633 del 2000, donde se proveía de recursos adicionales al fisco nacional y se conforma entonces una misión de ingresos públicos con el fin de sugerir medidas para mejorar el sistema fiscal. A lo largo de todas esas administraciones vemos que hay un montón de misiones extranjeras, un montón de misiones también locales para lo que viene siendo el control y la consejería, si se quiere, para la materia fiscal. Vale, entonces el acto legislativo 01 de 2001, también en la administración Pastrana, es, por decirlo, un modificatorio del régimen de transferencias territoriales, enmarcado también en la línea pues, que veníamos trabajando con la ley 617 del 2000. Bueno, para el primer periodo de Uribe se amplía también la base del IVA y el marchitamiento de exenciones a la renta de las sociedades se ve entonces reflejado en la sanción de una ley llamada Ley 788 del 2002. También entonces se hace la reforma pensional mediante la Ley 797 del 2002, la Ley de Responsabilidad Fiscal mediante la Ley 819 del 2003 y la Ley 863 del 2003, que fija entonces la elevación del impuesto a las transacciones financieras, el famoso 4 por mil, que antes era 3 por mil. Entonces aquí ya todas las transacciones que hicieran los ciudadanos, todas las transacciones financieras ya te iban entonces a descontar un peso más, no 3 sino 4 por mil. Hay entonces también extensión del impuesto al patrimonio, donde se fija una tarifa del 0.3% a patrimonios líquidos superiores a 3.000 millones de pesos. En el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez se incrementó la tasa de desempleo hasta un máximo de 14,6% y la más baja con un 9,4%. La tasa global de participación ascendió a 63,9% y su porcentaje más bajo con un 56,9%, mientras que el PIB aumentó gradualmente debido al gasto enfatizado a cumplir su programa de gobierno denominado Seguridad Democrática. Para el año 2006 comenzó con un PIB de 161,2 miles de millones de dólares y en el 2010 ascendió a 286,1 miles de millones de dólares, concretándose los mayores gastos en la fuerza pública y siendo tímidos en los otros sectores como la salud y educación. En el primer mandato de Juan Manuel Santos para el año 2014,
La proporción del presupuesto en el PIB fue de 26%, 1.48 puntos menos que los registrados en 2010, cuando esta misma proporción llegó al 27,48%. La mayor parte de los pagos del presupuesto colombiano se destina a los gastos de funcionamiento, con el 57% en promedio entre los 4 años. Le siguen los gastos de pago de deuda con el 24% y por último los gastos de inversión, que solo equivalen al 19% del presupuesto total. Durante el segundo periodo de Juan Manuel Santos disminuyó el desempleo respecto al anterior gobierno del mismo, teniendo un máximo de 11,9%. Y en la tasa global de participación se mantuvo en un 66,9% como máximo. La misma situación llevó a que el PIB del país pasara de un crecimiento anual de 4,3% en 2010 a uno de 2% en 2016 y de 1,8% en el año siguiente. Dicho nivel de crecimiento fue el más bajo que el país ha reportado desde 2009, cuando llegó a 1,6%. En este periodo de gobierno, el objetivo principal del gasto del PIB se enfocó a avanzar respecto al atraso en cobertura educativa y sobre todo en su calidad, y la necesidad de fraguar la paz con las FARC. Conclusiones. Primero, para el caso colombiano, la política fiscal desde 1980 se ha caracterizado por estar en un permanente déficit económico, lo que ha conllevado a que la sociedad no goce de las garantías que debe brindar el Estado. Dicha situación ha dado pie para buscar alternativas que ayuden a mitigar esta constante dificultad económica. Segundo, el manejo tributario durante el periodo en mención no ha sido bien llevado, debido a que el sistema tributario colombiano es complejo y costoso de administrar, tiene muy baja productividad y produce un recaudo insuficiente, no redistribuye y está plagado de inequidades horizontales. Y tercero, quienes manejan el Estado pretenden darle un bajo perfil a la realidad que vive nuestro país y por ende con sus políticas legitimar las irregularidades, como mantener ante el constituyente primario la confianza para evitar que los desmanes sean percibidos y reclamados por el mismo pueblo.